Marcelo le tengo que recordar que claro que le invitan en sitios. Es decir, la última vez que yo vi a Marcelo fue en Barcelona, en el congreso gigantesco que en el Meliá Sarriá organizaron el INECA y Unión Democrática de Cataluña sobre valores y política, y Marcelo era el único ponente argentino en ese congreso, os lo prometo, en fin, de máximo impacto nacional. Salimos todos en todos los telediarios de España, lo cual enriqueció mucho los telediarios, porque en fin, toda nuestra belleza perfectamente constatable, ¿no? Y que Marcelo es un muy querido amigo, en fin, es una figura en el ámbito de economía social de mercado, creedme, bueno, ya lo sabéis, pero bueno, yo lo certifico, de valor internacional, de talla internacional. En fin, reiteradas enhorabuenas. En ese congreso, Marcelo conoció a un querido amigo humanista cristiano, a un querido democristiano que era en ese momento era responsable de relaciones internacionales de Unión Democrática, había sido director de Relaciones Internacionales de la Generalitat de Cataluña, y estaba a punto de convertirse en diputado europeo. Esto era en noviembre de 2013, 6 meses después se convirtió en parlamentario europeo, y se llamaba Paco Gambús, francés, de Paula Gambús, Paco Gambús. Paco Gambús, muy querido amigo de Marcelo, muy querido amigo de quien os habla, ha sido encontrado en su casa de Bruselas esta mañana muerto, ha fallecido por causas naturales a los 45 años, y en fin, esta intervención pues modesta, como la que voy a compartir con vosotros, pues va en su recuerdo, bueno, la certeza de que ya reanudaremos la comida o la cena que teníamos ya, en fin, pensada desde que en julio me envió su libro sobre economía circular, que era lo último en lo que estaba trabajando Paco, en economía circular, que también es un ámbito muy interesante en esa economía humana que decía Jorge. Me lo envió en julio. Bueno, en cuanto vaya a Madrid, que él estaba trabajando en el Parlamento Europeo, en el Grupo Popular, después de ser eurodiputado se había quedado dentro de la estructura del Grupo Popular, había pasado de las posiciones de Unión a posiciones más afines al Partido Popular en el tema de Cataluña, estaba en un proceso de evolución personal pues muy moderno, muy interesante, y este otoño, antes de Navidad, iba a venir a Madrid, íbamos a comer o cenar, bueno, ya celebraremos ese banquete en otro ámbito. Bueno, os prometo que esta vez la intervención va a ser más breve. Si a alguien le interesa un poco el soporte de la intervención, pues se lo envío. Yo tengo la suerte de estar en un país civilizado que ama el rugby. Sí, ya sé que es rugby en todo el mundo. En España es rugby. Vale. Soy un país civilizado que ama el rugby. Entonces, yo lo que voy a tratar de compartir con vosotros, ahora defender una alternativa de centro que defienda la democracia de la polarización, igual que el rugby tiene 15 posiciones, supongo que no soy aquí el único aficionado al rugby. Perfecto. Estamos además bien, este año ganó Gales el Grand Slam, y como decía ayer, me place recordarlo, Inglaterra perdió la final de la Copa del Mundo frente a Sudáfrica. ¿Os imagináis vivir en un mundo en el que Inglaterra fuera campeón del mundo? Eso pasó entre 2003 y 2007, fue un mundo, en fin, que se fueron sucediendo las catástrofes. Zapatero ganó unas elecciones en 2004, en fin, todo iba mal, ¿no? Pero perdió, ¿no? Es decir, la final. Yo vi la final en un pub irlandés de Madrid, rodeado de irlandeses. Es el Brexit. Sí, al revés. Había 2 sudafricanos en el pub y todos los restantes seguidores de Sudáfrica éramos irlandeses y españoles frente a los ingleses, en fin, los pobres. Bueno, en el rugby hay 15 posiciones. A mí me parece que hay 15 argumentos para defender una alternativa de centralidad frente a la polarización política. Y cada uno de los argumentos se identifica con cada una de las posiciones del rugby, cada una de las posiciones de los 15 jugadores que en equipo cooperan y colaboran en el campo. Pero voy a hablar también de algunos seleccionadores o equivalentes de seleccionadores o preparadores o entrenadores del equipo, antes de entrar en esas, digamos, 15 posiciones.
adelante el que es el más grande entrenador de la historia del rugby, Carwyn James, galés de Carmarthen. Para que os hagáis una idea, era el entrenador del Llanelli, del equipo de un pueblo de 28.000 habitantes que el año 72 le ganó a los All Blacks un partido en Stradey Park, le ganó 9-3. Está todavía en el campo el tanteo de aquel partido, ese maravilloso ensayo, cuando después de un golpe Phil Bennett tiró a palos, dio en el poste, bajó el balón y Vergers, el segundo centro que estaba pendiente, pum, posó el balón. Bueno, bien, pues volvamos. Carwyn James fue el seleccionador de los Lions que en la gira del año 71 por Nueva Zelanda ganaron a los All Blacks. Los All Blacks eran invencibles. En una gira de 4 partidos, los Lions ganaron 2 partidos, empataron 1, perdieron otro. A ver, no era un equipo perfecto, había 2 ingleses en la alineación titular, pero los restantes miembros de la alineación titular eran 8 galeses, 3 irlandeses y 2 escoceses, ¿no? Luego era un equipo casi celta, ¿no? Casi de las naciones oprimidas por el malvado poder inglés. Carwyn James, cuando entrenaba a sus equipos, Carwyn James reinventó el rugby, ¿no? La idea de que que había que atacar o contraatacar con el balón y a la mano. Una vez que uno tenía el balón, lo primero que necesariamente se hacía hasta Carwyn James era pegar una patada para que hubiera un saque de touch. A partir de Carwyn James, el balón no se convirtió en un objeto molesto, sino un objeto con el que se disfrutaba combinando. Y ahí se inventó el rugby moderno, luego llegó el rugby champán francés, pero desde luego en ningún lugar del mundo ese rugby, a mi modo de ver, en fin, yo sé que estoy en un país muy rugbístico, pero ese rugby a la mano, como se juega en los partidos de los que yo voy a ver a Gales todos los veranos, ¿no? De juveniles o de la liga regional, o sea, ese placer por el juego a la mano, ¿no? Bueno, cuando Carwyn James entrenaba a sus equipos, les gritaba constantemente: pensar, 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 pensar. De eso se trata. Los seleccionadores del centro, de la centralidad en la historia, ¿qué nos han dicho del centro? George Bidault en 1945, ¿no? ¿En qué consiste esto del humanismo cristiano? Y decía Bidault: instalarse en el centro para con un electorado de derecha hacer una política de izquierda. Es un razonamiento de un democristiano, ¿no? En fin, ya Alcide de Gasperi ese mismo año 45, digamos que hizo aterrizar el centro o la centralidad, cuando dijo que el centro no era el punto intermedio entre la izquierda y la derecha, era el punto de encuentro entre el ideal y la posibilidad. Que de eso va la política. Los ideales, que son los que nos mueven, que son los que nos hacen estar aquí, que son los que os empujan a todos vosotros una mañana de sábado a soportarme a mí hablando por segunda vez en menos de 24 horas, eso lo hacéis porque tenéis un ideal. Pero los ideales se encuentran con la posibilidad. Sí, yo voy a tratar de ser muy realista en toda esta intervención. O sea, no voy a sacar la guitarra, ni voy a cantar la estaca, ni la cançó a Malta, ni no voy a reproducir todo el repertorio de Lluís Llach, ¿no? Ni siquiera el de Sabina. ¿Sabéis que en la calle de San Joaquín de Madrid tenemos una calle de San Joaquín, han puesto debajo una foto de Sabina? Madrid es un sitio maravilloso, casi tanto como Buenos Aires. Bueno, sí, yo creo que, en fin, se da la mano en esa aplicación, digamos, del sentido del humor a la vida cotidiana, ¿no? Y después, en 1968, otro teórico de la centralidad, Aldo Moro, dijo algo que yo creo que estamos obligados a revisar más de 50 años después, casi exactamente, pero un poco más de 50 años después. Y es que la centralidad es, en todo caso, un producto cultural o una estrategia, pero que en realidad no tiene, por así decirlo, vida política, vida partidaria, vida funcional propia. Yo creo que si una consecuencia positiva podemos deducir de las crisis que han venido aquejando, ¿no? Digamos, a nuestro proyecto de civilización, el proyecto de civilización que compartimos, ¿no? Es decir, Atenas, Roma y Jerusalén, ¿no? La centralidad humanista, es decir, el ser humano como la medida de todas las cosas. La idea de que la mejor manera de regular la convivencia es a través del derecho, eso sería Grecia más Roma, y Jerusalén, ¿no? La opción a la trascendencia, el derecho a la trascendencia, para aquel que libremente quiera hacer uso de ese derecho, pero en todo caso
derecho que esa expectativa de vida exista. Lo que nos han demostrado, digo, estas sucesivas crisis, es que claro que la centralidad es una alternativa política. O sea, nunca permitáis en un debate, en esos mundos de los medios de comunicación, de las radios, de las televisiones, nunca permitáis que os digan que estáis ideologizados, que sois unos tibios, que sois timoratos, que sois medrosos, que tratáis de conciliar lo inconciliable, de evitar un espacio que en realidad no existe, porque hay que optar por una cosa u otra, y una persona con ideas y con identidad pues una cosa o es otra, o... Eso no es verdad. Y nuestras sociedades, igual que segmentos significativos de nuestras sociedades están apostando por la fractura, por la fragmentación, por la polarización, hay otro segmento. No menos respetable sería si fuera minoritario, pero es que además es mayoritario, que está apostando por todo lo contrario, que lo que quiere es diálogo, quiere respeto, quiere convivencia, quiere coexistir, quiere el encuentro. Y en ese sentido también, a mi modo, se está produciendo un divorcio entre lo que algunos muy frívolos, muy cínicos y muy responsables dirigentes políticos están haciendo y la realidad de nuestras sociedades. Es decir, en España, donde tenemos un tercio del Parlamento ahora que está en manos de fuerzas extremistas, se trate de Vox, se trate de Podemos o se trate de las fuerzas separatistas pues, vascas o catalanas que están en posiciones, digamos, podemitas, pero con el matiz nacionalista también. Pero en todo caso 2/3 partes del Parlamento no están en manos de estas fuerzas, pero en España seguimos conviviendo muy normalmente. Yo soy profesor del grado en Derecho y del grado en Ciencia Política en mi facultad, asignaturas que tengo el segundo cuatrimestre, y en primero además. El 80% de mis estudiantes cuando llegan a la facultad son simpatizantes de Podemos. Claro, tienen 17 o 18 años. Sí. Invariablemente el tema es cansino y muchos de ellos siguen siendo cuando terminan la carrera. Invariablemente cuando terminan el grado, vamos, no lo digo a mi mayor gloria, sino para demostrar hasta qué punto seguimos conviviendo, hasta qué punto son generosos, al profesor al que eligen para que hable en la graduación es a mí. Que no es que sea notorio que no soy de Podemos, es que el primer día de clase les digo cuáles son mis ideas. Porque en política, lo comentaba ayer, pero lo reitero ahora, no es posible el diálogo sin identidades claras de partida. Cuando las ideas están claras, el diálogo es inmediato. Y las coincidencias son siempre muchas más que las diferencias. Por ejemplo, en el plano de las actitudes, del estilo. Es mucho más fácil, para mí me resulta mucho más fácil entenderme con una persona honesta y franca y directa de Podemos que con alguien que presuntamente profesa los ideales del humanismo cristiano, pero luego en su vida real es la antítesis de lo que el humanismo cristiano representa y exige. Bueno, pero eso es ocupar una posición de centralidad. Eso es defender una posición central. Aquí es bienvenido todo el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos una especie de mélange, ¿no? Como decía De Gaulle del MRP, del Movimiento Republicano Francés de Schuman y Bidot, una especie de mélange sin identidad, una amalgama, una agregación, por así decirlo, de intereses y expectativas sin ninguna forma de cohesión. Bueno, a mi modo de ver, yo insisto, de acuerdo con las posiciones del RUPI, os voy a tratar de compartir 15 elementos que nos distinguen y nos denotan identitariamente. 15 elementos que construyen y constituyen un sustrato de ideas, de actitudes, de valores, de estilos, de principios que están muy distantes, a mi modo de ver, digo, de esa especie de melange, digamos, falta de cohesión interna. De acuerdo, como el objetivo es que podamos entrar en debate antes del almuerzo, voy a tratar, lo digo sinceramente y realmente, de ser breve, porque permitidme que este sea mi momento egoísta de la semana. Me interesa mucho más escucharos a vosotros que lo que yo os pueda decir, ¿no? Porque no sé si somos conscientes, yo espero que lo seamos, de lo que estamos construyendo aquí. O sea, verdaderamente estamos construyendo una alternativa a la polarización. Estamos construyendo una alternativa a la polarización. Es algo que necesita nuestra sociedad. La sociedad argentina lo está necesitando.
Pero en España no disponemos de instrumentos como Cultura Democrática de la Academia de Liderazgo de Innovación Democrática, es decir, no hay organización de capacitación o de formación o de trabajo para jóvenes que no tenga una afiliación partidaria. Un espacio como este, una mesa en U como la que estáis ahora ocupando, esa U de unidad, de universalidad, esa U es una promesa cierta de futuro, ¿no? Pero bueno, voy, como todo el mundo entiende el rugby, qué maravilla estar en un país en que todo el mundo entiende el rugby. Si estuviera en España tendría que explicar cada una de las 15 posiciones. España el rugby nunca prosperará, porque el rugby solo prospera en los países de caballeros, ¿no? España es un país de tramposos. Entonces no. Lo de España es el fútbol, ¿no? Fingir el penalti, discutir con el árbitro, insultar a la otra hinchada, en fin, ¿no? No estamos muy lejos. ¿Eh? No. No estamos muy lejos. No estamos muy cerca. Vale. Bueno, primera posición, el pilar, ¿no? El pilier, ¿no? Nosotros a la francesa, ¿no? Empezamos por el 1, ¿no? Empezamos por la delantera. El paquete de delanteros, los 8 delanteros empujando. El primer pilar es la unidad. La búsqueda de la unidad. ¿Os acordáis de Patricio Aylwin tomando el 17 de marzo de 1990 posesión como presidente de Chipre? Este año también es el 30º aniversario de, por así decirlo, las elecciones presidenciales y parlamentarias. El 14 de diciembre se cumple el aniversario del regreso, representado el regreso de la democracia a Chile después del referéndum de 5 de octubre del 88 previo, ¿no? Tomando posesión y nada menos que en el Estadio Nacional de Santiago, ¿no? Como dice, todos, militares y civiles. Y me decía a mí un amigo chileno, era cura, ahora ya es obispo, que él hizo lo que todo el estadio cuando dijo militares y civiles. Empezó a pitar a don Patricio. Y él, don Patricio, que tenía a la sazón, acababa de cumplir, era del 18 de noviembre, del mes de noviembre, 71 años, no es que sea una edad ni provecta, pero bueno, 71 años hace 30 años es como tener 90 ahora, seguramente, ¿no? Se sobrepuso y dijo, sí, compatriotas, militares y civiles, Chile es solo uno. Y todo el mundo se quedó en silencio, ¿no? Argentina es solo una. España es solo una. Y nosotros tenemos que ser causantes de unidad, promover la unidad. El primer pilar es la unidad. Pero el otro pilar, paso del izquierdo al derecho, el 3, la responsabilidad. Decía John Stuart Mill que no hay responsabilidad sin libertad y le contestó con Rafa Adenauer, sí, pero no hay libertad sin responsabilidad. La responsabilidad. Nuestros pilares son unidad y responsabilidad. Malas palabras, ¿no? Llamado a la responsabilidad. Qué tío, qué profesoral, ¿no? Qué aburrido, qué previsible todo. ¿Cómo es todo de ser responsable? Me comentaba yo de León Amón, ¿no? Ese benemérito militante de un partido humanista cristiano siendo judío, es decir, lógicamente, un hermano judío, donde encontró su sitio político en el MRP francés, ¿no? Y el MRP francés le propuso como consejero de Estado. La primera vez que el MRP francés, Partido de Schuman y Bidot, pudo proponer consejeros de Estado en Francia, que era en la Constitución de la Cuarta República el equivalente a lo que sería un Senado electivo, que eran propuestos por los partidos, propuso a un judío, a un protestante y a un agnóstico. Claro, eso es el cristiano. Y eso es el católico, claro, lógicamente. Es de eso de lo que estamos hablando. Del encuentro, de la integración, de la fraternidad, pero de verdad, con León Amón, un gran especialista del pacifismo, gran personalidad, ¿no? Lo comentaba ayer, ¿no? Claro, llamar al riesgo de sacrificio a la sociedad. ¿Qué políticos nos interesan? Por lo menos los que más me interesan a mí, los que me generan incomodidad. Los que me generan incomodidad. Es decir, decía François Mauriac, que era golista de su amigo Emmanuel Mounier, que no era monista en absoluto, que era dulcemente intratable, ¿no? O sea, un tipo muy grato en el trato,
pero decía muy difícil, ¿no? Bueno, y la responsabilidad obliga a generar incomodidad. El talonador, no sé, el hooker, no sé cómo, voy a tratar de decirlo de todas maneras posibles todas las posiciones, pero, el talonador, el número 2, ¿no? La primera línea tenemos unidad, responsabilidad, la completamos, ¿no? Como el Viet-Wen, ¿no? La delantera de Gales de los 70 con Follner, Windsor y Graham Price, ¿no? Cómo empujaban, bueno, hasta marcaban ensayos, ¿no? El ensayo de Charlie Follner contra Irlanda el 75 en Cardiff, ¿no? O sea, como si fuera un segundo a la izquierda, ¿no? El talonador es el riesgo. Es decir, que corramos el riesgo de adelantarnos a nuestro tiempo, que liberemos la agenda, que seamos positivos y propositivos, ir siempre por delante. Jaime Castillo Velasco, gran teórico de la democracia cristiana chilena, que era agnóstico, un humanista cristiano, militante de democracia cristiana, agnóstico, decía, no, la democracia cristiana no es ni un partido ni de izquierda ni de derecha, es un partido de avanzada. La centralidad está en la avanzada, la centralidad va por delante. Estas distinciones de derecha e izquierda también, son Jesús Salud, ¿no? Es una versión. Son muy respetables. Respeto mucho a mis amigos que los tengo, como cualquiera de vosotros, que dicen que son de derechas o de izquierdas. Nosotros somos de avanzada. Bueno, yo soy de avanzada, trato de ser de avanzada. Estar delante y estarlo de verdad, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda línea. Bueno, la segunda línea es muy importante, ¿no? La torre y el ascensor, no sé cómo los llamáis, el 4 y el 5, ¿no? La segunda línea, tipos altos, que tienen que saltar, que pueden correr, que empujan a la primera, que... Maravilloso, Delme Thomas, ¿no? Ese segunda línea galés, precisamente el Flannery de ese equipo de Carwin Yates de los 70. Yo diría que el ascensor, ¿no? El que eleva a la torre, el 4 que eleva al 5, es la identidad. Es la identidad. Dentro de un esquema de ideas por la centralidad, ideas para la centralidad, caben identidades diversas. Hay que hacer una gran convocatoria, o sea, países como Argentina, como España. Yo diría que España, más que Argentina, o sea, a España le urge hacer una gran convocatoria de las energías constitucionales y constitucionalistas a la reconstrucción de eso que podemos llamar tópicamente un gran centro, una gran centralidad. Y en ese encuentro de los demócratas, maravilloso libro de don Patricio, por cierto, el reencuentro de los demócratas, que se acaba de reeditar, relatando un poco cómo trabajó la oposición durante la dictadura de Pinochet, a mí me parece recomendable en momentos de excepcionalidad histórica, y la democracia está viviendo un momento histórico excepcional. La democracia está ahora mismo en jaque, asediada, atacada, vilipendiada. Yo creo que no son momentos para que hagamos presuntos ejercicios de pedigrí, es decir, todas las grandes tradiciones de pensamiento democráticas son bienvenidas a la hora de construir un gran centro. Luego, ¿cómo vamos a administrar esa centralidad? Es un problema distinto. Pero, insisto, las coincidencias del humanismo cristiano, socialdemocracia, liberalismo, conservadurismo, digamos, clásico de tradición compasiva, yo estoy hablando de acuerdo con mis claves españolas, ¿no? A la hora de construir una gran alternativa de centralidad a la fragmentación, la fractura, la polarización, es decir, o en esa alternativa todas las identidades son bienvenidas. A mí, ahora hicieron el paréntesis, claro, es un democristiano, un humanista cristiano, ¿qué me parece que en este punto aporta especialmente el humanismo cristiano? Pues que es, aparte de su propia, digamos, identidad como material de construcción que edifica edificios maravillosos, por lo que fue la democracia cristiana italiana, ¿no? Capaz de ganar 12 elecciones consecutivas, de gobernar 50 años, lo que es actualmente la Unión Cristiano-Demócrata en Alemania. No estamos hablando de la época del Cuaternario, del Jurásico, ¿no? Estamos hablando de una realidad todavía vigente, la capacidad que tiene un humanismo cristiano para ser el pegamento, para
ser, pues eso, ¿no? En fin, levadura y sal, por ponerme en términos bíblicos, ¿no? Para, digamos, para que la masa pueda crecer, ¿no? Para generar esos espacios para el encuentro, para la generación de la concordia, del consenso. Parece que en ese sentido, quizás por la visión también antropológica, positiva, constructiva, humanista, ¿no? del cristianismo, ahí tiene algunos elementos más que aportar, ¿no? Pero insisto, el ascensor es la identidad. Y la torre es la cooperación y la construcción. El número 5 de esta alineación es la cooperación y la construcción. En democracia no hay enemigos más que los enemigos de la democracia misma. En todo caso, adversarios, cuyas ideas son tan dignas de respeto como las nuestras, o más. En democracia uno debe tener la ilusión de persuadir, pero también tiene que estar dispuesto a ser persuadido. Y esa es la disponibilidad, esa es la disposición en la que se tiene que encontrar un demócrata. La identidad no sirve de nada si la identidad no contribuye a cooperar, a colaborar. Decía, sigo con el símil rugbístico, David Duchan, un histórico ala inglés de los 70, de un equipo, el pobre, que no ganó ni un solo torneo porque estaba Gales o subsidiariamente Irlanda para ganarlos. Cuando le preguntaban qué significaba para él, bueno, en Gales le llamaban Dai como si fuera galés, la verdad es que jugaba como un galés, no parecía inglés. ¿Qué elogio acabo de hacer de Duchan, ¿no? No parecía inglés. Bueno, y bueno, sabéis cuando se retiró Frank Cotton, el mítico segunda línea, también jugaba en la primera, inglés, después de que Inglaterra fuera machacada por Gales en Cardiff 27-3, la diferencia más holgada hasta que en 2013 Gales le ganó 30-3 a Inglaterra en Cardiff también, recordarlas. En el banquete de los dos equipos, en el tercer tiempo, después de que hablaran los dos capitanes, habló Frank Cotton, se le permitió hablar porque se retiraba del rugby, y dijo Frank Cotton que como jugador de rugby había tratado de servir a Inglaterra, pero que ya en lo que le quedaba de vida no aspiraba a ser ni más ni menos que un buen inglés. Y se hizo un gran silencio, y desde el otro lado de la mesa, Ray Gravel, que era el primer centro del equipo de rugby galés, luego murió de cáncer de huesos en 2004, muy prematuramente. Ray Gravel, en fin, era la galesidad personificada, ¿no? Completamente borracho, eso sí. En ese silencio respetuoso, sepulcral, un hombre que va a dedicar toda su vida a tratar de ser un buen inglés, le dijo Ray Gravel: pero Frank, dice, ¿acaso no aspiras a mejorar? Pues eso sí, uno siempre puede mejorar, ¿no? Esa disponibilidad desde el respeto a cooperar y a construir. Bueno, no me quiero alargar porque a estas alturas ya habéis llegado a una conclusión, por otra parte muy cierta, de que soy muy embustero cuando digo que seré breve. Pasamos a la tercera línea. Los flanker. Aquí los llamáis flanker también, el 6 y el 7. El 6 y el 7. ¿Sí? ¿También en la delantera? Sí. Sí, o sea, claro, porque a los alas les llamáis wings. A los que corren rápido, los wings. Vale. Los wings. Vale. Bueno, los alas, nosotros lo llamamos flanker, ¿no? El 6 y el 7. Empiezo por el lado abierto, luego me voy al lado cerrado. El 6, flanker, lado abierto, el estilo. Yo es un tema sobre el que he trabajado, me parece muy importante, hago en esto mucho énfasis. O sea, podemos tener las ideas y las propuestas más maravillosas de este mundo. Que si no somos Marcelo Resico dando la magnífica conferencia que nos dio antes, no sirve para nada. ¿Qué nos ha dado Marcelo antes? Accesibilidad, sencillez, humildad, todo eso es de la sabiduría, el dominio del tema, la información rigurosamente actualizada, el suministro de ideas originales además, pero todo eso desde la sencillez, el civismo, la humildad, y todo esto, y esto es verdad, es decir, tiene que serlo. O sea, yo os lo digo siempre a los estudiantes, ¿no? Escribidme a cualquier hora,
Y si no os respondo dentro de los primeros 5 minutos, volved a escribirme, porque eso significa que, bueno, preguntarle a mis estudiantes cuando, no, que yo insisto, no soy nada ejemplar, pero si yo dijera eso a mis estudiantes, que les voy a responder dentro de los 5 primeros minutos y no lo cumpliera, perdería toda la credibilidad. Es decir, proponer un estilo significa habitar en ese estilo. Eso que decía un amigo mío que era anarquista en el instituto, del fondo son las formas, ¿no? Antes, que yo le decía, esto ya lo dijo Gueño, esto ya lo dijo San Bernardo de Claraval a finales del siglo XII, ¿no? Que la forma es esencial al ser, ¿no? Bueno, esto es capital en política, en cualquier forma de servicio público, pero especialmente en la política. Massañer decía que la democracia es el poder del pueblo para la libertad. Nosotros no pertenecemos, yo decía ayer, a la Internacional del Poder de la que habla Jorge Edwards, ¿no? Pero poder es esto. Poder tampoco es una mala palabra, ¿eh? Ya la hemos desterrado del vocabulario político, ¿no? Cuando accedamos al ejercicio de responsabilidades de gobierno, no, el poder del pueblo, para eso se inventó la democracia. El poder no es malo después lo que puede llegar a hacer uno con el poder, cómo se puede llenar de poder, un poder cívico, un poder que sirve. Pues, todos los que estamos aquí somos o tenemos la vocación de convertirnos en servidores públicos, pues seámoslo realmente y seámoslo actitudinalmente. Y además es que en el ámbito del estilo de las actitudes, es decir, es donde se conquista primero el respeto, después la adhesión de quienes no son afines e incluso de quienes pueden no serlo y se convierten en afines en el ámbito de las actitudes, en el ámbito del estilo, ¿no? Yo modestamente pienso que ser demócrata de verdad representa incorporar una manera de ser. La manera de ser de los que estamos entusiasmados con la vida. La manera de ser de las personas a las que nos gustan las personas, el trato con las personas, la convivencia. No todo el mundo es, digamos, convivencial o fraterno y, bueno, es una opción de vida legítima, ¿no? La misantropía. Pero el misántropo, por favor, que no se dedique a profesiones como la enseñanza o la política. Yo siempre recordaré a un compañero queridísimo, entrañable, que tenía en Santander, que me pedía siempre que le ayudara a hacer los exámenes, porque él, o sea, tendríais que haberle visto, o sea, sufría cuando llegaba al aula y veía a sus estudiantes. Digo, Luis, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Eres un magnífico jurista, dedícate. No, si es que a mí me gusta mucho. Digo, pues es falso, estás sufriendo. O sea, le corría la gota fría, pues bueno, no todos valemos para todo. A mí me hubiera gustado ser medio scrum de la selección española de rugby, pero nunca me seleccionaron. Pero era bueno con el pie, dicen que era un poco lento, no era lento, no lentísimo, ¿no? Y luego, sabéis lo que es un medio scrum perfectamente, había partidos que terminaba con el pantalón blanco inmaculado. Eso es un poco complicado, pero la que os pega perfectamente. Vale. El segundo ala, después del estilo. La legitimidad. La conciencia de que en democracia no hay legitimidad que no salga de las urnas. Es decir, los movimientos sociales, las manifestaciones que se acogen al derecho constitucional, democrático, de manifestación, como no podía ser de otra manera. Sí, pero manifestación no es coacción. Es decir, un servidor del pueblo, por el pueblo investido legítimamente de los poderes constitucionales, no puede ceder a la coacción, no puede ceder al chantaje. Un espacio de centralidad es un espacio que defiende la legitimidad de las instituciones democráticas. Y luego me podéis decir, ya, pero ¿cómo están nuestras instituciones democráticas? Yo hablo esta mañana del desayuno con Mario, de cómo está el poder judicial, pero esto es desde las instituciones que debemos transformarlo. Y en ese sentido debemos pedir la complicidad, el respaldo, la adhesión del pueblo soberano para que se manifieste en apoyo de instituciones que caminan del lado del pueblo y que representan al pueblo y que son la avanzada del pueblo en esa lucha por la transformación de las instituciones. Pero esto de te saco 1500 encapuchados a la calle, empiezo a quemar contenedores
y cedes a la coacción o de lo contrario, en fin, llevo el país al caos. Y esto que ya empezamos viviéndolo, lo hablamos también esta mañana, todo esto empezó en París con los chalecos amarillos. Todo en la historia democrática empieza en Francia y concretamente en París. Todo empieza en París. Y Macron, al que yo admiro mucho por muchos conceptos, ahí cedió, ahí transigió. 1500 tipos que sabían perfectamente, insisto, lo decía ayer y lo repito, que un burguesito, como le quemas el coche ya se pone a morir, bueno, legítimamente, ¿no? Es decir, que a ti te quemaran el coche, pues me hacían un favor porque tiene 14 años y estoy a punto de mandarlo al desguace y seguramente es el último coche que voy a tener. Y porque tener un coche supongo que es imprescindible en muchos supuestos, pero bueno, si uno vive en Madrid en el centro, existe una cosa que se llama el metro, que es estupenda, y además a partir de los 65 años es gratuito, con lo cual a mí me falta nada para que el transporte público, estoy entusiasmado. Mi mujer, que tiene los mismos años que yo, menos, es decir, más 11 horas, me saca 11 horas, hace 11 horas antes que yo, no está tan entusiasmada, pero yo estoy encantado, ¿no? Sí, además siempre que tengo oportunidad lo recuerdo, quién es el mayor de la casa, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, insisto, el segundo de los alas, el segundo de los flankers, ¿no? Que empuja la MEDE, es decir, identidad, el estilo, y la legitimidad. El número 8. El número 8. La amistad cívica. El 8, ¿no? El 8 que allí le llamamos el 8, aquí también, ¿no? El que empuja todo el paquete. Que empuja a los pilares, ¿no? La amistad cívica. Es decir, sería un tema muy largo y daría para otra conferencia, yo como Durán, para que me digáis, pues da la conferencia en otra ocasión, ¿no? Pero los amigos, esa familia que uno elige, ¿no? Y que llega a ser tan importante, y si uno viene de una familia corta como yo, en extensión incluso más grande que la propia familia, esos criterios que aplicamos en nuestra vida, en nuestros códigos, con nuestros amigos, y esto tiene que extenderse a toda nuestra vida social. En las afinidades y en las discrepancias, lo dije ayer, lo repito, la afinidad hace el trabajo político más eficaz, la discrepancia hace el trabajo político una cosa mucho más divertida. Y a partir de ahí, en fin, la amistad es un regalo que no deja de sorprender, también en política. Pero es muy importante tejer esa amistad, no solo digamos en el clima formal de relaciones en el ámbito institucional. La amistad es capital en el ámbito de la política, vamos a denominarla no informal, sino no formal. Es decir, pongo un ejemplo histórico. Durante la Segunda República Española, que fue probablemente no ha habido en la historia ningún régimen político, ningún sistema político que ha nacido precedido de más entusiasmo y de más esperanza. Y con una concentración de talento, uno piensa en el grupo poético del 27 en España, con Cernuda, García Lorca, Alberti, Damaso, Alonso, Vicente, Alexandre, Gerardo Diego. Gerardo Diego obtuvo el premio Cervantes exequo con Jorge Luis Borges, por cierto. ¿Sabéis la anécdota de Borges y de Gerardo? Diego. Borges se supone que estaba ciego, iba Gerardo Diego a saludarle. Y dice Jorge Luis, y dice Borges, sí, Jorge Luis, sí. Dice, soy Gerardo. ¿Quién? Que soy Gerardo. ¿Quién? Que soy Gerardo. ¿Quién? Dice, Diego. Dice, ¿qué quedamos? ¿Gerardo o Diego? Gerardo Diego quedó muerto, ¿no? Es decir, bueno, las Cortes Españolas constitucionales de 1931, con Manuel Azaña, Besteiro, Fernando de los Ríos, Gil Robles, Alcalá, en fin, una concentración, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, una concentración intelectual espectacular. Las llamadas izquierdas y las llamadas derechas nunca se tomaron ni un miserable café juntos. No digo que almorzaran, que cenaran, que desayunaran, que fueran al cine, al teatro.
Nunca se tomaron, los diputados de la derecha y los diputados de la izquierda, nunca se tomaron un café juntos. Hay que cultivar las relaciones humanas. Evidentemente, dentro de nuestras propias filas, un espacio de militancia política y de participación política es sobre todas las cosas un espacio de amistad. Pero también con quienes son nuestros adversarios, incluso con quienes son nuestros enemigos. Nosotros debemos estar, insisto en lo que decía ayer, lo dice, vamos, no, a lo mejor ayer no le cité, lo dice siempre el actual cardenal de Madrid, Carlos Osoro, en fin, amigo entrañable desde que yo era niño, uno de los curas que me casó, bueno, se casó ese amigo, es decir, con los seres humanos, o sea, sean como sean, piensen como piensen y hagan lo que hagan, nosotros tendemos la mano primero. El que no la quiere aceptar, nosotros tenemos que estar. Eso es algo que a nosotros humanamente nos refuerza mucho, pero es algo que también sabe entender la sociedad. Insisto, hay una cosa es que hay algunos segmentos de nuestra sociedad que opten por la fractura y por la polarización, otra cosa es que la mayoría de nuestra sociedad esté en eso. Yo creo que la mayoría de nuestra sociedad no está en eso. Está a favor del encuentro, del diálogo y de la concordia, ¿no? Bueno, pasamos al medio scrum. En España el medio melee, mi posición favorita. Como yo jugaba levantando el balón, pero a veces no me acercaba mucho porque me manchaba. Te da el physique du rol. Physique du rol. Sí. Y sí, para que no nos vamos a engañar, qué tristeza, qué frustración. Pero bueno, en la universidad me acogieron, pude ganar una cátedra, ganarme la vida, en fin, calmar un poco la frustración. El medio scrum. Lo dije ayer, lo repito ahora, las ideas. El hombre que levanta el balón del paquete de delanteros para dárselo al medio de apertura, para que ponga en juego a todos los zagueros. O sea, ese factor humano, ese factor de juego, son las ideas. Tenemos que llenarnos de ideas y tenemos que producir ideas. O sea, de esta U tienen que salir pensadoras, seguro que los hay ya, me consta, evidentemente. Tienen que salir pensadores, los hay ya, me consta. Es decir, tenemos que ser productores, tenemos que alimentarnos, tenemos que fortalecernos con la circulación de nuestras ideas. ¿Sí? La exposición magnífica de Marcelo esta mañana, pero la mesa redonda que tuvimos ayer, la exposición de Mica antes, yo, vamos, ya voy por la página 4 de anotaciones de ideas. Claro, es de esto de nos alimentamos del calor, de la calidez, de la amistad, de la fraternidad, claro que sí. Pero para casa nos tenemos que llevar planteamientos que podamos desarrollar y decir, no, pero es que lo que yo voy a decir a lo mejor es una cosa muy simple. Todos tenemos algo que aportar en este sentido. Es decir, que nadie piense, muy loable, la sencillez, la humildad, de que nadie piense que su aportación no es importante. En política, para mí, la fábula que más enseña, que yo no dejo de aplicar cada día de mi vida, es la del traje nuevo del emperador. Y es un niño el que dice: el emperador está desnudo. Y casi todos los emperadores están desnudos. Por no decir todos. Qué simple y qué descriptivo de la realidad democrática, ¿no? Cuando se convierte en una realidad napoleónica, bonapartista, caudillista. Esto estamos padeciendo ahora en nuestras sociedades. En España, señaladamente. En España, señaladamente, por parte de las fuerzas que representan precisamente, o pretenden representar eso que denomina la gente, los perdedores, que pretenden representar una enmienda a la totalidad del sistema democrático, ¿no? Tanto, insisto, ayer decía que estamos en una crisis de civilización, estamos en una crisis de ideas. O sea, el proyecto humanista de civilización es un tema en el que estoy ahora trabajando, ¿no? Las fases del proceso de civilización, pero en clave histórica. Un libro maravilloso de Norbert Elias, El proceso de civilización, investigaciones sociogenéticas, muy interesante. Bueno, yo en clave histórica, yo creo que hay algunas variables, espero no equivocarme también en esto, como en México hace 2 meses, cuando decía que en España, ¿no? Yo creo que hay algunas variables que están consolidadas. No quiero pensar que la centralidad humanista está consolidada.
Es decir, que no habrá modificaciones del Código Penal que permitirán que podamos con nuestro auto atropellar a los peatones cuando... No creo que vuelvan los tiempos de la eugenesia. Bueno, no lo sé, ¿no? En fin, ha vuelto el racismo y la xenofobia a Europa, por ejemplo, ¿no? Pensábamos que lo teníamos ya, que era una pantalla pasada, ¿no? Como dirían los aficionados a los juegos, a los que yo no juego nunca, pero digo esto como si yo supiera lo que es un videojuego, ¿no? Y regresó, ¿no? Bueno, insisto, ¿no? El 9, el medio melee, el medio scrum, es el productor de ideas, ¿no? Son las ideas. Pero, ¿quién es el medio apertura? El fly half, no sé cómo llamáis aquí a... ¿Medio apertura? La apertura. Barrillón, Phil Bennett, Jonathan Davis. Bueno, todos nacieron, por cierto, en un cuadrante en torno de la bahía de Swansea. Han nacido en una franja de 20 millas cuadradas, 14 14 aperturas titulares de la selección galesa y 7 de los Lions. Y actores como Richard Barton, como Ray Milland, como Anthony Hopkins, como Ellen Williams, como en fin, bueno, Joan Griffith, en fin, bueno, país de Gales, ¿no? El medio apertura, la creatividad. La creatividad. Bueno, pero es que eso es un don, eso es un talento y no, en la creatividad se invierte uno. Pues cultivándose a sí mismo, esa es una modalidad de egoísmo a la que tenemos derecho. Eso digo siempre a los estudiantes, ¿no? A todo el tiempo que dediquéis a ver cine, a leer, a viajar, a aprender idiomas, a escuchar música, es decir, hay un mundo que nos rodea y que no cesa de enviarnos estímulos, ¿no? Bueno, la apertura es la creatividad. El balón, que una vez que lo ha levantado, una vez que las ideas levantan el balón y se lo dan a la creatividad, es el momento de que entren en juego los targets. ¿Quiénes son los wings? ¿Quiénes son los alas de ese equipo? Me da igual que jueguen por la derecha que por la izquierda, ¿no? Aunque parece que no son posiciones tan intercambiables, ¿no? Para mí, uno de los alas, bueno, uno de los wings, de los winnies, sería la serenidad. El nada te turbe, nada te espante, de la Santa de Ávila, el ruido no hace bien y el bien no hace ruido, de San Francisco de Sales. Perdón si me pongo un poco santurrón, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Tengo ya 55 años y más o menos me quedan como otros tantos, ¿no? Soy democristiano, además la longevidad está garantizada, ¿no? Nosotros ya sabéis que pactamos con las células del envejecimiento, ¿no? A cambio de una vicepresidencia y 3 ministerios. Bueno, esto sí es una buena acción esta del humanismo cristiano, hace uno muy longevo. Bueno, bromas más o menos del patíbulo aparte, ¿no? Sí, nosotros cuando todo el mundo grita, nosotros tenemos que hablar siempre en voz baja. Luis Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho Penal, que una vez que triunfó el golpe de Estado del 36 y se instaló una dictadura en España, salió al exilio. ¿Sabéis cuál es el país en el que se instaló don Luis Jiménez de Asúa, esa eminencia del derecho penal, y siguió desarrollando su actividad profesional como jurista y como penalista? Fue Argentina, precisamente. Le pregunté, fue uno de los redactores materiales de la Constitución Española de 1931. Le preguntaron para qué servía una Constitución. Y don Luis decía que una Constitución servía para que la ciudadanía de un país pudiera hablar en voz baja, para que nos podamos entender en este tono. Este es el tono en el que nosotros nos desenvolvemos, que es el tono que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Es decir, el que quiera exabruptos, expresiones malsonantes, ocurrencias, esto, como decía un gran socialdemócrata español, Juanjo Laborda, presidente que fue del Senado entre 1989 y 1996, un hombre de izquierda, si queréis,
decía Enrique, no se pueden inventar derechos a base de dinero. No, derecho es todo lo que se puede financiar. Es decir, no, o sea, el mundo de la ocurrencia, del exabrupto, de la presunta originalidad, luego hablaré de la originalidad y la lealtad, y ese no es nuestro escenario. E igual que un win es la serenidad, el otro win, normalmente un win es más rápido, escurridizo, el otro defiende más, y yo ayer de eso, la mística fundacional. Cuenta Eduardo Cerda en un libro maravilloso que creo que hablé ayer, El valor de los acuerdos, diputado que fue de la derecha chilena. El valor de los acuerdos, o sea, es un título muy polisémico, ¿no? Valor y acuerdo es nuestro maravilloso idioma compartido, en fin, tiene muchas acepciones, ¿no? Que la noche que la concertación ganó las elecciones en Chile, el 14 de diciembre del 89, le dijo él a Nacho Walker, ¿no? Que luego fue amigo de Mario también, bueno, de Jorge, que luego fue presidente del PDC y senador, y yo creo el mejor no presidente de la historia de Chile. O sea, es que Nacho lo tiene todo por haber sido presidente. Sí, bueno, yo no sé, me decía un amigo común que el único problema era el Walker y el apellido, ¿no? Y dice, claro, que tuvimos un Elwin, ya, pero yo le he corregido, ya, pero Elwin no es apellido inglés sino galés. Bueno, le decía hablaban esa noche, le decía Eduardo a Nacho, Nacho entusiasmado, decía, Eduardo, qué derroche de entusiasmo, qué derroche de mística, decía Eduardo, pero ¿cuánto tiempo vamos a ser capaces de mantener este derroche? Vamos a ser capaces de mantener esta mística, ¿no? Este entusiasmo, ¿no? Bueno, la democracia nos tiene que entusiasmar, el Estado de Derecho nos tiene que entusiasmar, la civilización de los derechos y libertades fundamentales nos tiene que entusiasmar, la amistad cívica, todo esto nos lo tenemos que creer. O sea, todo esto es muy entusiasmante. Os habla un historiador modesto, como ya habéis podido detectar en estos 2 días, pero un historiador, en fin, que hace lo que quiere. Estamos viviendo la época más maravillosa y más portentosa de la historia. En el caso español, yo creo, lo más inteligente que se ha hecho en España en los últimos 10 años lo dijo Astrid Clisans, que es una actriz venezolana. Su marido es bastante famoso también, se llama Carlos Baute, cantante. Él, sí, pero Astrid Clisans dice cosas. Mira que Carlos Baute es un tío inteligente, Astrid Clisans lo es mucho más que él. La frase es: los españoles son felices pero no lo saben. Es decir, tú dices, o sea, un país en el que, en fin, o sea, os prometo que no soy un agente de marca España, ni trabajo para publicidad institucional, pero en España ahora mismo más del 90% de la población tiene a menos de 1 hora en transporte público un centro de enseñanza superior y un hospital de referencia. El verano del año 2018, el Hospital Universitario de La Coruña, que es una ciudad de 240.000 habitantes, en 24 horas hizo, un hospital público, hizo 8 trasplantes de corazón y un trasplante de hígado. Quiero decir, o sea, yo cuando escucho hablar tanto a Abascal como a Iglesias o a Junqueras, me estáis hablando de un país que no existe, que tiene muchísimos defectos, entre otros está poblado por 47 millones de españoles, que eso es un tema mayor, ¿no? O sea, sí, somos gente, en fin, yo digo siempre, si en vez de 504.000 kilómetros cuadrados tuviéramos 5 millones de kilómetros cuadrados, pues a lo mejor, ¿no? Esa tensión, bueno, también tiene mucho que ver la tensión con la creatividad, ¿no? Es un pueblo, pues como el argentino, ¿no? Es decir, a más talento y más genio concentrado, en Argentina ocurre eso exactamente también, es un elemento que tensiona, ¿no? O sea, las relaciones humanas son más problemáticas, ¿no? Yo pertenezco a un grupo de amigos, o sea, nos han propuesto que nos convirtamos en una especie de alternativa española a los luthiers porque dedicamos las cenas a competir. Entonces dice alguien, Federico García Lorca,
Y entonces hay que empezar a recitar poemas de Federico García Lorca completos. Y pierde el primero, que no recita el sexto, el séptimo o el octavo. O áreas de... Sí, ya sé cómo me estáis mirando. Y dice, bueno, pero no sois amigos, o sea, vivís en un derbi permanente, o... Bueno, digamos que no crecimos. Nos hicimos amigos con 17 años, éramos así entonces, y 35, no, casi 40 años después seguimos siendo... No, esto que es una boutade, bueno, que en todo caso reproduce la realidad. El famoso Regino, estás monopolizando la conversación, último amigo mío, que nos regaló Lourdes y a mí, la alianza, cuando nos casamos. Entonces, cuando discutimos, le dan a veces ataques de asma y los amigos aprovechamos entonces para hablar, porque él no, en ese momento no puede. Y entonces Regino pide que le pasemos el inhalador y no se lo pasamos para seguir, le matamos, bueno, eso es España, ¿no? También decía un compatriota vuestro, Adolfo Bioy Casares, que estaba una vez en Sevilla, muy cerca de la Puerta de la Carne, y vio a dos señores que estaban discutiendo. Yo acudí porque se iban a matar. Y les dije, pero señores, que no discutan tanto, que no merece la pena. Y dice, no se preocupe usted, si somos íntimos amigos. Y dice, bueno, pues que no lo parecía. Dice, pero bueno, dice, lo importante es pasar el rato, ¿no? O sea, también el gusto por la conversación, incluso con la conversación polémica, como parte de la celebración de la vida, ¿no? Bueno, tenemos que estar entusiasmados con lo que hemos logrado. Yo ayer recorría Buenos Aires, hacía 9 años que no estaba en Buenos Aires, y estaba muy entusiasmado con... No voy a tratar de deducir de ahí ninguna lectura ni política, ni partidaria, ni... Puerto Madero es otro, ¿no? Es decir, mira que esta es una tremenda y bella ciudad, ¿no? Pero el avance, a lo mejor necesitamos, y en Madrid, que sean los que vienen de fuera y nos lo digan, ¿no? Cuánta belleza, ¿no? La democracia ha servido, nos ha dado y nos está dando calidad de vida, nos aporta servicios, nos aporta la tutela judicial de nuestros derechos y libertades fundamentales. Es decir, ya Enrique, pero es que queda tanto, claro que queda mucho camino por recorrer. Yo estoy convencido que si no vendríamos el mundo. La humanidad no existiría si el mundo fuera perfecto. O sea, Dios nos hubiera molestado, en fin, crear la condición humana, ¿no? Tenemos una realidad perfectible, muy perfectible, la propia democracia incompleta, ¿no? Como decía Aldo Moro, ¿no? Maravilloso libro de 1999, reeditado, os recomiendo mucho, Democracia Incompleta, ¿no? La democracia está incompleta por definición, ¿no? Entusiasmémonos con la democracia. Bueno, y voy terminando, me quedan los dos centros y el zaguero. El zaguero me lo arrebató un poco la magnífica conferencia de Marcelo, pero bueno, voy a retomar la idea. El primer centro es la lealtad. En democracia no se trata, como decía ayer, lo repito, de ser original, sino de ser leal. Leal institucionalmente, leal cívicamente. O sea, el modelo que hablábamos ayer de división de poderes, efectiva tutela judicial de los derechos y libertades fundamentales, aplicación de las reglas de mayoría, respeto a las minorías y sometimiento al imperio de la ley, sigue siendo válido, estoy convencido que será válido dentro de 50 y de 100 años. Lo que no está, ese modelo es perfeccionado. Tenemos, lo que hablábamos Mario y yo esta mañana en el desayuno, tenemos un poder judicial independiente. Bueno, trabajemos para que haya un poder judicial independiente. En España hay una maravillosa generación de jueces y fiscales que han salvado el Estado de Derecho. Os animo de verdad a que leáis la sentencia del procés. Durán y yo, una semana antes de que saliera la sentencia, estábamos hablando, me decía Durán, ¿cómo será? Digo, yo creo que va a ser buena porque no va a dejar contento a nadie. Hay que ser muy valiente, aunque seas un juez inamovible, un funcionario del grupo A, como somos los catedráticos, del X, y... Ya, pero es humanamente admirable hacer a sabiendas algo que sabes que no va a gustar a nadie. Y que porque no va a gustar a nadie se aproxima bastante a lo justo. Decía antes Marcelo, ¿no? Cómo administrar, cómo encontrar ese equilibrio, cómo la importancia en la vida pública de la justicia. A veces la equidad es incluso más importante que la justicia, el sentido de la equidad. Cómo encontrar ese punto de equilibrio. Eso es heroico, porque el que encuentra el equilibrio está dejando descontento a todo el mundo. Mi maestro fue rector de la Complutense 8 años, me
Gustavo Yapal, un gran universitario, hacía muy pocos cambios de vicerrectores en su equipo, porque decía que cada vez que cesaba a un vicerrector se hacía por lo menos 2 enemigos, que luego podían ser un número indeterminado. El primer enemigo que se hacía era el vicerrector que acababa de cesar. El segundo enemigo que se hacía era el vicerrector que acababa de nombrar, que por algún motivo inexplicable, en la universidad es así, desde el mismo momento de su nombramiento ya estaba incómodo con quien le había nombrado, este tío que se cree que le debo algo, no sé qué, no sé cuánto, y dice, y a partir de ahí, dice, hay por lo menos un tercer enemigo, que normalmente son otros 50 más, que son todas las personas que pensaban que eran los que se merecían ser nombrados. O sea, cada decisión política representa sangrar. Dice, no, pero he ganado la adhesión de no. Cada vez que te mueves, el político más tímido de la historia de España, que era el rey Carlos III, no despachaba con sus... Lo único que solo estaba cómodo acompañado de sus confesores y de los perros con los que salía a cazar invariablemente y todos los días después de desayunar. Y procuraba ver a la menor gente posible, resultaba muy cómodo y nunca se cesó al final de todo por un problema ya de salud. A uno de los secretarios que tenía, esperaba que se murieran después del cese de Esquilache, naturalmente, por la incomodidad que le producía trabajar con nuevas personas, ¿no? Para acomodarse a la novedad. Insisto, es decir, la dificultad que se le presenta, yo creo que no vale para la política, no debe dedicarse a la política el que pretende agradar a todo el mundo. Eso en política es imposible. En la vida yo creo que también, ¿no? Decía mi abuela Amelia Salas García de la Torre, decía, uy, una persona buenísima, no tiene enemigos. Uy, decía mi abuela, malo, si no tiene enemigos. En política uno no deliberadamente se va a hacer enemigos, ¿no? Insisto, lealtad a las instituciones, lealtad cívica, pero la lealtad al mandato institucional, la lealtad cívica representa el no contentar a todo el mundo. En este caso, insisto que la sentencia a mí me parece ajustada al derecho, pero claro, evidentemente hay gente en España que si pudiera hubiera puesto a los condenados delante de un pelotón de fusilamiento. O sea, hay gente así de bruta, y hay gente tan bruta que piensa que unos ladrones que han malversado fondos públicos y sediciosos, además, que han tratado de vulnerar el ordenamiento constitucional legítimo, son la reencarnación de Martin Luther King y Rosa Parks juntos. Y no son ni una cosa ni la otra. ¿Vale? Bueno, el segundo centro. Ya hablaba ayer de esto, pero insisto ahora, la verdad y la reconciliación. O sea, esos dos centros que empujan, que cuando reciben el balón de la apertura, no sé, aquellos llamáis centros también, el primer y segundo centro, antes de liberar el balón hacia los wings. Por un lado, insisto, la lealtad, por otro lado, la verdad y la reconciliación. Hablé ayer de esto, insisto, la verdad y la reconciliación no sirve de gran cosa. El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, ¿no? Quien ha visto Batman, a veces la verdad no es suficiente. Es que la verdad no es nunca suficiente. Es que yo le he dicho lo que no, decir, bueno, y luego te has reconciliado con él. ¿Habéis visto la película de Bender sobre el Papa Francisco? Vedla. Un hombre de palabras se llama. Sí, bueno, sí, porque es que además, claro, es un papa que se ocupa de la vida cotidiana, de la llamada vida ordinaria, ¿no? Verdad y reconciliación. Verdad y reconciliación. Bueno, luego, si queréis, porque ya termino, lo prometo que termino, ¿no? Ya, para que esté todo el mundo tranquilo. El zaguero, ¿no? El fullback, no sé cómo le llamáis aquí. El fullback, ¿no? El zaguero. El hombre, el último defensor y el primer atacante, ¿no? El hombre, J.P.A. Williams en Gales. Yo tengo las memorias de J.P.A. Williams dedicadas. Me puse solo Best Wishes, ¿no? Pero, y me dio la mano, esta mano derecha, estrechado la de el hombre que posó
el balón después de hacer ese movimiento en tijeras con Phil Bennett en Twickenham en el 76, posó el balón en la línea de ensayo para llevar el equipo al Grand Slam, ¿no? El zaguero, ¿no? Tanto el último reducto, pero también el primer vector de ataque. Para mí, yo en esto soy muy weberiano. Yo creo que dentro del diseño estratégico de la centralidad es fundamental también la promoción de la cultura del mérito, la igualdad, la capacidad, el esfuerzo, el trabajo, el compromiso. Es decir, esto que resulta tan incómodo de escuchar, esto que nos dicen nuestros buenos padres, nuestros buenos amigos, nuestros buenos profesores desde que somos niños, y nos resulta a veces tan, no voy a decir lesivo, pero tan incómodo. Es decir, ahí donde reside la incomodidad reside la autenticidad también. La producción de ideas, la creatividad en la producción de ideas debe servir a la gestación de un gran cambio cultural. A lo mejor es un gran cambio cultural que recuperar los valores y principios que restauraron nuestras democracias en gran parte de Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Luego llegó la oleada democrática de los años 70, años 80. De acuerdo además con los mismos pronunciamientos, los procesos de cambio, transición y consolidación democrática, lo decía yo, lo reitero hoy, han estado invariablemente conducidos en la historia desde posiciones de centralidad y protagonizados y pilotados por políticos muy afines a las posiciones del humanismo cristiano, sino humanistas cristianos y democristianos directamente. Y esa restauración y consolidación, ese restablecimiento material y moral del Estado de Derecho, y más importante fue casi, o sin casi, lo segundo con lo primero, tiene que ver con la aplicación de estos principios. Tiene que ver con la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, ¿no? Con el esfuerzo, con el trabajo, es decir, no puede ser, no sé si ocurre en Argentina, en España el listo es el que, o era, pero lo sigue siendo todavía, piensa que es más listo, el que busca la fórmula para pagar menos impuestos. Es decir, el listo es el tramposo, el vivo, ¿no? Avivado, ¿no? El que encuentra el atajo, el abogado que se dedica a la ingeniería contable, a la ingeniería fiscal. El problema que tenemos en España terrible en el mundo académico con los plagios. Tenemos un presidente del gobierno que no es que plagiara su tesis doctoral, él no escribió ni una línea de su tesis doctoral, la plagiaron quienes le escribieron la tesis doctoral. O sea, es doblemente farsante. Te hacen la tesis y los que te hacen la tesis la plagian. Y ha pagado por ello. Sí, es presidente del gobierno. Es una vergüenza. Claro, esto es grandioso, ¿no? Por eso cuando hablamos de, seguro que pensáis, no, porque Argentina, qué país, la corrupción, como diría mi tía Esperanza y madrina, a todo y quien gane. No sé si ha habido alguna vez un jefe de Estado en Argentina que ha hecho esto. Bueno, nosotros tenemos un jefe de gobierno en España. Sí, bueno. Abogados exitosos. Sí, pero bueno. Sí, recibió en el, un año, creo. Sí, claro, pero es que el efecto, pero el problema no es tanto el delito. A ver, en España, penalmente, para cumplir el tipo penal del plagio, tiene que estar copiado literalmente un 60% del trabajo. En este caso era, como dijeron en Moncloa, era solamente un 29%. ¿No? Y así ya sé que es aberrante, que cuando a uno le gusta escribir es porque tiene la sensación de que está creando algo nuevo, está haciendo algo diferente, original, y pone en eso toda su ilusión y todo, ya mete ahí todas las fichas posibles y ya dices, bueno, Enrique, pues es inconcebible, pero ¿quién se llena en esta vida copiando lo que...? Pero bueno, penalmente, y por eso no se ha procedido penalmente, no es un plagio. Hombre, académicamente, éticamente. Pero ese no es el problema. El problema es que ni el presidente del gobierno procedió en consecuencia, es decir, dimitió, ni la ciudadanía dijo, como eres un plagiario,
los que vamos a proceder en consecuencia somos nosotros. Y te vamos a quitar el 90% de los diputados que tienes. Entonces, cuando el 28% de la ciudadanía de un país que responde, digamos, a los estándares o a los ítems de civilización que antes os estaba describiendo, en el terreno educativo, en el terreno sanitario, el 28%, insisto, de ciudadanía de ese país valida o revalida o legitima ese tipo de comportamientos, ese país, yo diría que tiene un problema, ¿no? Bueno, nosotros en este sentido tenemos que ser incansables. Promoción de los principios de igualdad, mérito y capacidad, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, ¿no? Decía el Código Penal Español, es decir, la ética del buen padre de familia, el buen padre de familia. ¿De acuerdo? Bueno, cierro. Os agradezco muchísimo la atención, en fin, la complicidad que habéis mantenido conmigo, tanto ayer como hoy, la paciencia, la consideración. Os prometo que estoy aprendiendo muchísimo estos 2 días. Es una cosa que agradezco siempre. Y recordad lo que decía Napoleón Bonaparte, ¿no? Que todo soldado lleva en su mochila el bastón de mariscal. Es decir, que nadie, absolutamente nadie que se encuentra aquí sentado, ponga límites ni puertas a sus expectativas de vida. Ninguna puerta, ningún obstáculo os vaya a dar inexpugnable a vuestras expectativas de vida. Yo, si tuviera que hacer un resumen de las 15 posiciones de este equipo, seguramente si Carwin James estuviera aquí, terminaría esta intervención, esta charla, de la misma manera que terminaba Carwin James sus intervenciones, sus charlas, cuando entrenaba sus equipos, fueran los Lions o el Flannery, el humilde equipo de un pueblo de 28.000 habitantes, cuando salía a enfrentarse nada menos que a los All Blacks. Dice, y ahora, señores, en este caso señoras y señores, salgan al campo y diviértanse. Muchas gracias. Es decir, hagan ustedes todo lo que no han hecho hasta ahora en esta conferencia. Bueno, yo tengo una pregunta muy por favor, importante que me dejaste con la duda toda la charla. ¿Dónde lo pones al Lomu? Porque me tocaste toda la selección de Gales, pero no el mejor jugador de rugby. ¿A Lomu? Sí, Lomu. A ver, Lomu era un jugador muy espectacular que nos dio muchas tardes de la semifinal de la Copa del Mundo del 95, cuando pasó literalmente por encima de Mike Carr, que intentaba placarle. Aquí, ¿cómo decís? ¿Placaje o tackle? Entonces dimos la francesa, el placage, ¿no? El placaje, ¿no? Para posar el balón. Lomu, es verdad que le hizo en ese partido 4 ensayos a Inglaterra, igualando una marca que había establecido un galés en 1969, Maurice Richards. Parece que Maurice Richards pasó al profesionalismo, dejó el rugby a 15. Ese partido del 69 permitió, 27-9 era hasta entonces la diferencia más grande en la historia del rugby entre los dos países, permitió que Gales ganara la triple corona. Pero Lomu era un jugador muy espectacular, pero no ganó nunca una Copa del Mundo para Nueva Zelanda. Un jugador además... Messi. Bueno, yo soy de Real Madrid, me estoy derritiendo de satisfacción con lo que acabo de escuchar. Que conste que lo habéis dicho vosotras. Vale. No. Dame un segundo para disfrutar. Qué jugador, Messi. Qué maravilla. Negaré siempre haber dicho esto, ¿eh? ¿Se está grabando? Qué maravilla. Y claro, esto en política, que tenemos también el caso de Albert Rivera en España, que acaba de dimitir. ¿Qué condiciones para el liderazgo político? Hay gente que incluso dice que es guapo, bien parecido en todo caso, ¿no? Pero ganaba concursos de oratoria, es decir, el verbo fácil, una trayectoria personal, profesional, intachable, un discurso convocante, integrador. Al final,
5 días antes de cumplir 40 años, que es un niño, Albert acaba de cumplir 40 años, lleva su partido los 57 diputados, bueno, pierde 5/6 partes de su representación al Congreso de los Diputados, baja de 57 a 10 y bueno, convierte a Ciudadanos en una fuerza, no voy a decir irrelevante, porque yo creo que es muy relevante, sobre todo el espacio que representa y sobre todo el sentimiento que representa, es muy relevante en España. Ciudadanos hace cosas tan grandísimas como que por primera vez un partido constitucionalista gane unas elecciones parlamentarias en Cataluña, se convierta en la primera fuerza parlamentaria de Cataluña, pero no se presente en la investidura. Es decir, Nicolás, has puesto una metáfora, un ejemplo perfecto de cómo un grandísimo jugador no hace un equipo y no hace una Copa del Mundo. Seguramente yo creo que tiene unas memorias que no he llegado a leer. Para nosotros es más interesante, y os animo a que lo hagáis, aficionados y no aficionados al rugby, las memorias de François Pinault, Rainbow Warrior, el guerrero del arco iris, todo un título, es decir, el capitán de los Springboks, de la selección sudafricana que ganó la Copa del Mundo en el 95, que sí, que les inspiraba mucho Mandela. Sí. Y cantaban el Cosi si cree África, pero tenían enfrente a Lomo. Sí. Mirad la patada inicial de ese partido. Sí. Mirad la patada inicial de ese partido cuando Pinault abandona a su par, él era flanker, él era ala, y se va por Lomo. Y hace estas cosas que hacemos en el rugby, que no están bien, un poco decir, bueno, bienvenido al infierno, ¿no? O sea, a lo mejor nos ganáis, pero vais a sangrar, vais a tener que sufrir para ganarnos, ¿no? Pinault lideró a esa selección y esa selección ganó un campeonato. Lomu, que es un jugador inolvidable, y luego con todo el problema médico que tuvo y no ganó un campeonato. Así que estas personalidades, estas personalidades políticas que son como el cometa Halley, ¿no? Que son como un rayo y... O sea, yo insisto en la ética del rugby, ¿no? El no celebrar el ensayo porque es producto del... O sea, el try porque es producto del trabajo de todo el equipo, que cada uno tenga una posición, tenga una identidad en el equipo no intercambiable, propia, una responsabilidad concreta, se avanza retrocediendo, en fin, como conocéis la cultura del rugby, qué maravilla estar en un país que, en fin, no hay que explicar lo que el rugby representa, ¿no? Y haciendo equipos como se ganan los partidos, con una estrella no ganas un partido. ¿Vale? ¿Tú querías intervenir, Andrea? Sí, yo soy de un país que lamentablemente es tema de conversación y la gente dice, ah, qué mal. Yo soy de Venezuela, en donde hay varias crisis conocidas, social, económica, pero una de las crisis que más ha prolongado esta dictadura, yo considero que es la crisis política. En Venezuela se vive una dictadura desde hace varios años donde el poder electoral está corrupto, es controlado, está centralizado por el mismo gobierno. Hay una oposición que lamentablemente está dividida, unos son de derecha, unos son de centro izquierda, unos son de aquí y de allá, y no hemos llegado a una concordia para poder salir del gobierno. Entonces, no hay democracia, no hay unión, no hay acuerdo. ¿Cómo se podría salir de Venezuela si no es con una lucha ciudadana protestando constante y masivamente? Sí, bueno, es que contra la dictadura, es decir, esto desde, vamos, desde el Velum Justum, esto viene de San Agustín, ¿no? Yo no creo que sea un medio legítimo, o sea, no creo que sea un medio, digamos humanamente presentable la violencia. Yo pienso en el levantamiento de Pascua irlandés de 1916, claro, es decir, la primera colonia, que fue además casi la última en independizarse, ¿no? Como es Irlanda, del Imperio Británico. Bueno, se puede decir aquí de los procesos de emancipación, ¿no? O sea, la historia en este sentido, no estoy llamando a la insurrección armada en Venezuela, lo primero que está planteando Andrea es que, evidentemente, frente a un régimen ilegítimo, frente a un régimen dictatorial, frente a un régimen autoritario que ha devenido totalitario, frente a un régimen por lo tanto corrupto, es decir, no hay más solución, entre otras soluciones, que ganar las calles
ganar el espacio público y desde ahí derrotar. O sea, eso contra todas las dictaduras de la historia. Dicho lo cual, yo soy muy amigo de Ramón Guillermo Abeledo, que fue secretario de la Mesa de Unidad Democrática. Yo creo que la estrategia, digamos, Abeledo-Capriles, o sea, yo pienso, o sea, desde el apoyo y la solidaridad máximos con Venezuela, yo estoy dirigiendo unas tesis doctorales que estoy dirigiendo, casi he perdido la cuenta de cuántas estoy dirigiendo, pero una es un muy querido alumno, Samuel Rodríguez González, que es un exiliado venezolano. Estuvo primero en Lima y ahora está en Madrid con su familia, y está la familia de su mujer, y no sé si ahora venían sus padres, y bueno, como tantas decenas de miles de queridos compatriotas venezolanos que están ahora instalados en España y que está haciendo su tesis doctoral tratando de examinar, de evaluar si es posible aplicar, digamos, el modelo venezolano de transición a la democracia a Venezuela. Samuel y yo hemos hablado mucho de qué estrategia adoptar en el caso venezolano, ¿no? Yo creo que hemos conseguido algo de estos 20 años, pero ha costado 20 años que el mundo se entere. Hemos conseguido, más o menos, hombre, quiero decir, el chavismo a la española o a la argentina o a la polaca siempre va a defender que Chávez y Maduro pues son, no sé, la reencarnación de Israel y Glasgow. Pero yo creo que hemos conseguido que para el mundo Maduro ya es más o menos lo que era de Klerk en Sudáfrica el año 92 o 93. Y si Sudáfrica era el país, por así decirlo, malo del mundo entre el final de los 80 comienzo de los 90, yo recuerdo concentraciones. Yo estaba en Glasgow en 1989 cuando se inauguró la Mandela Place, una pequeña placita, el año 89, ¿no? Y pensábamos, bueno, a lo mejor algún día liberan a Mandela, ¿no? 5 años después era presidente de... O sea, igual estamos más cerca de lo que pensamos de que nuestro presidente, el que nosotros reconocemos, que es Juan Guaidó, España lo ha reconocido diplomáticamente también, lo sea, digamos, ya plenamente, ¿no? Bueno, lo es en la legalidad, en la legitimidad, pero lo sea fácticamente también, ¿no? Y claro, Samuel y yo hemos hablado mucho de esto. Dice, bueno, hemos conseguido que Maduro sea de Klerk, pero ahora necesitamos un Mandela. Es decir, necesitamos un liderazgo que aglutine todas las fuerzas y nos conduzca definitivamente. A lo mejor es Guaidó. A mí Guaidó me parece un magnífico, no sé cómo decir, primer ministro en una república parlamentaria. No sé si es Nelson Mandela, ¿no? Que tampoco... Perdón, Andrea. Sí. Perdón. Nosotros somos del partido de Juan Guaidó, parte de eso. No sé si está bien decirlo, pero es un muy querido amigo. Yo soy del mismo estado y lo conozco desde niña. No, para nosotros es Leopoldo López, que es el líder político de Voluntad Popular que estuvo preso, y para nosotros ese sería el Mandela. Sí. Claro, yo iba a decir ahora que Leopoldo López aporta, digamos, la mística del hombre que está encarcelado, que yo creo que lo más, desde no sé qué momento de la historia, yo creo que la cosa más indigna que ha hecho un político español en la historia, y mira que hay políticos españoles que han hecho cosas indignas en la historia, fue ese momento en que José Luis Rodríguez Zapatero fue a ver a Leopoldo López a la cárcel con el encargo de Maduro de decirle que si retiraba el revocatorio le daba la libertad. O sea, que Zapatero, un antiguo presidente constitucional del gobierno de España, aceptara un encargo de un dictador para ir a ver a un preso político, de intercambiar libertad por indignidad. Claro, lo que hizo Leopoldo López, claro, estas cosas las dices en España y la gente se te queda mirando como diciendo, ahí va lo que ha dicho. Ahí va lo que ha dicho. O sea, yo estoy en clase, vamos, evidentemente, vamos, lo digo a tiempo y a destiempo, con razón y sin ella, que diría San Pablo. Es decir, o sea, Leopoldo López, digamos que esa propuesta aberrante, es decir, o sea, para mí, que es algo similar a los primeros intentos de Klerk, de aproximación a Mandela, cuando todavía estaba en Robben Island, ¿no? Bueno, si condenas, si puede haber una suavización de... o sea, Leopoldo López reúne esas características. Ahora, también qué hacer en este momento. ¿Cómo decirlo? Yo creo que frente a los extremismos que polarizan,
nosotros no tenemos que polarizar. Es decir, no tenemos que permitirles que se retroalimenten con nosotros. Es decir, ahora mismo, o sea, la causa venezolana, la lucha venezolana, tiene que ver con seguir ganando complicidades, presión internacional, seguir explicando al mundo lo que está sucediendo y seguir explicándolo también en modo creativo. O sea, que la lucha venezolana dé lugar a libros, a tesis doctorales, penetrar en el mundo académico. El mundo académico, por muchos, bueno, sí, claro, tiene que ver con los polidólares que traían, y bueno, es que Podemos es una fundación que se hace con dinero chavista, ¿no? Pero eso quiere decir que ese dinero ha comprado voluntades en la vida académica española. No olvidemos, o sea, el partido que representa a la gente nace en las apacibles para, en fin, sus, digamos, controladores, aulas de un campus, el de Somosaguas, de la Universidad Complutense de Madrid, que está enclavado en el municipio de España, Pozuelo de Alarcón, que tiene el nivel de vida más elevado de toda España y está entre los 5 con el nivel de vida. O sea, Podemos nace en ese contexto. O sea, es decir, en el contexto, en fin, más acomodado que uno se pueda imaginar, en aulas universitarias. O sea, es una operación hiper, por así decirlo, elitista, hiper académica, hiper, en fin, añade todos los elementos que quieras. Es decir, pero frente a la polarización, a la descalificación, yo decía ayer, lo repito ahora, cómo se retroalimentaban Abascal y Pablo Iglesias en el debate a 5 de las últimas elecciones legislativas, con qué satisfacción lo hacían además, ¿no? Ahora ha llegado el momento de que, o sea, digamos, de ser como el poema, el libro de Miguel Hernández, ¿no? Ese era el rayo que no cesa. Leopoldo López, sí, sería el equivalente de Mandela. Ahora hay que generar toda una red de simpatía, de solidaridad. A ver, no sé si habéis visto Arma Letal 2, ¿no? Que los malos eran los sudafricanos, y hubiera ayudado mucho que algún, en fin, relevante cineasta, por ejemplo, hubiera... Yo es una cosa que he echado de menos en los últimos 20 años. No va a haber ninguna película sobre lo que está pasando en Venezuela, porque hay películas, pero vamos, para aburrir. O sea, hubieran podido rodarse docenas de películas sobre lo que está pasando en Venezuela, ¿no? La película maravillosa de Aton Egoyan, ¿no? sobre el genocidio armenio, ¿no? Y cómo el dinero armenio en Europa, sobre todo en París, Charles Aznavour, el gran cantante que acaba de fallecer, fue uno de los productores y protagonistas de esa película, ¿no? Es decir, yo hablaba antes de creatividad. Tenemos que aplicar a nuestra lucha la creatividad, la inventiva. Pensar en hacer una serie sobre Leopoldo López, sobre Capriles, sobre Ramón, sobre la lucha, la peripecia de un exiliado político venezolano en Buenos Aires, o en Lima, o en Madrid, o en México, Distrito Federal. Es decir, explorar nuevos formatos, ir extendiendo, o sea, que esto sea tan abrumador que al final Maduro y su bolicracia pues se tengan que ir a vivir a algunos de los lugares del mundo en donde han comprado o están comprando edificios enteros, ¿no? Yo sé cuál es uno de esos lugares del mundo, tristemente. No, o sea, no les quede sitio para ir, ¿no? Bueno, sí, ahora mismo... ¿Cuál sería? ¿Cuál es? ¿Qué lugar? ¿En dónde están comprando edificios enteros? En Madrid. En Madrid. En Madrid. Sí, sí. ¿Puedo agregar algo? Sí, Si me por permite, supuesto. por favor? Por supuesto, perdona, Mica. Que mencionaste como de las crisis, como la más peligrosa de la política. Yo creo que la más peligrosa puede ser la crisis de valores. Y lamentablemente veo en Venezuela ahora rasgos parecidos a lo que pasa en la sociedad cubana. Trabajo hace más de 10 años con la disidencia cubana, que bueno, ya lleva 60 años, ustedes 20, ellos 60. Y que falta de creatividad de soluciones, pero también una falta de esperanza entre la gente. Lo peor que le puede crear a la gente es la falta de esperanza. Y la gente pierde la esperanza y se va del país. Así que 8 millones de personas no queda otro que salir del país. Lo que trajo Guaidó fue esperanza, pero después, por la pérdida de valores, cuando se empieza a justificar que por la situación económica, por la situación, se empiezan a cruzar las líneas éticas,
porque llamar a la unidad de un pueblo y agredes a otros venezolanos. Y hay muchos de la oposición, y esa es pérdida de valores, en definitiva falta de amor a la gente, tienes que mirar a la gente, digamos, y hay muchos chavistas que ahora se han acercado a la oposición, entonces hay parte de la oposición que dicen, no, pero si se juntan con ex chavistas, no, yo ya no estoy en esa mesa de unidad, que era mesa de unidad democrática, era llamado de mesa cuando hay, según el ex chavistas, algunos más de extrema, se va, y esa es la pérdida de este lugar de centro llamado la unidad, la verdad, a las ideas, lo que es servir al bien común, al final, que sí, se supone que con la unidad se tiene que alcanzar un consenso para realmente salir de la situación en la cual se encuentra Venezuela hoy. Estaba José, Nicolás, estaba José, luego Santiago, ¿vale? Nicolás, que tú ya has hablado, entonces vamos a tratar. José. Usted ayer habló, también lo mencionó, la fatiga de la democracia, cómo la democracia viene estando fatigada o en peligro, se podría decir. Yo desde hace tiempo